A ver, es el tema de las, ¿cómo se llama esto? De las memorias, ¿vale? Cómo redactar unas memorias. Os pasé un montón de documentos procedentes del Consejo de Ingenieros Industriales, que son guiones de contenidos de los distintos proyectos, ¿vale? Por eso he dicho que hoy va a ser muy rápido, porque básicamente lo que tenéis que hacer es que el índice de vuestro proyecto y vuestra memoria siga ese guión de contenidos, ¿vale? Vamos a ver qué pestaña de Chrome, ventana, vale. Vamos a empezar por las instalaciones frigoríficas, que es posiblemente el que más tengamos que comentar, ¿vale? Sería este de aquí, ¿vale? Y básicamente, si lo vamos viendo, un proyecto tiene que tener, por normativa, ¿vale? Es para que todos los proyectos sean parecidos, sean revisables de la misma manera y para que en ellos no nos dejemos ningún punto que sea importante para la comprensión y la explicación correcta de cómo se ha proyectado, o sea, cómo se ha diseñado y cómo se ha dimensionado esa instalación, ¿vale? Bueno, básicamente, aquí tenéis una pequeña explicación. Todos, fijaros que si abrís el documento de instalaciones térmicas, ¿vale? Que ahora mismo a la vez no lo puedo abrir, pero podría, mira, podría compartirlo, la podría ir cambiando para que lo veáis. Presentar otra cosa, ventana y el contenido de instalaciones térmicas, compartir. ¿Vale? Si le damos visión, ¿vale? Y miramos digamos, todos los proyectos empiezan con una memoria y la memoria, pues normalmente tiene todos estos apartados, que es el objeto, el ámbito de aplicación, el alcance, el emplazamiento, el titular. Y ahora voy a ir explicando en cada uno de estos puntos qué es lo que tenéis que indicar y cómo lo tenéis que redactar, ¿vale? A ver, sobre el tema de la redacción, ¿vale? Yo a lo largo de estos años he redactado bastantes proyectos y al redactar bastantes proyectos, pues en muchas ocasiones me he encontrado con situaciones verdaderamente sorprendentes, ¿vale? Yo personalmente creo que es una tontería, pero recuerdo una vez que tuve una discusión con un técnico municipal bastante desagradable, porque el hombre me llamó por teléfono, yo estaba conduciendo, iba con el manos libres y bueno, me pegó una bronca, un chorro de 3 pares de narices, y una de las cosas que se quejó, que me dijo que no tenía ni puta idea de redactar proyectos y tal, digo, hombre, yo voy a unos cuantos años y es la primera vez que me lo dicen, ¿no? Y todos los proyectos que he hecho. Y una de las razones por las que lo dijo fue porque redactaba los proyectos en futuro. Digo, coño, digo, si no se ha hecho, pues habrá que ponerlo en futuro, no en presente. Es que hay que redactarlos en presente. Bueno, yo creo que da igual el tiempo verbal. Insisto que es la única vez que me he encontrado con esa situación, pero lo que sí que hay que hacer es una redacción clara y digamos, en toda la documentación escrita que tenemos en cualquier proyecto, lo que tiene que quedar claro de manera indiscutible, sin ningún tipo de duda, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y a qué exactamente nos referimos, ¿vale? Por eso, todas las memorias, ¿vale? En la memoria es donde viene, digamos, toda la explicación sobre la redacción de proyectos, pues en la memoria tenemos que indicar secuencialmente todos esos pasos. El primer paso es el objeto. Normalmente, vamos a ver, voy a coger un proyecto, a ver si tengo uno redactado, preparado para las clases, que creo que tengo uno. Es que he llegado derrapando, no, lo siento. A ver, las configuraciones de este año antiguas. Aquí sí que tendré algo, pero no sé si lo llegué a pasar.
Sí. Vale. Aquí. Vale, mirad, ahora este documento os lo voy a pasar. Cuando acabemos la clase lo voy a pasar para que lo veáis. Cambio de documento, iré moviéndome en estos 3 documentos. Los 2 que os he mostrado anteriormente los tenéis en el WhatsApp, los envié a través de WhatsApp, ¿vale? El que voy a presentar ahora os lo enviaré, ¿vale? Simplemente habrá que cambiarle un poco ya lo diré, el encabezado y tal, porque esto está hecho, lo preparé en su momento para, creo que el Sierra de Carrascoy, pero bueno, no sé si, mira, no, exactamente no está. Dime, Enrique, ¿qué pasa? Sí, me lo puedes abrir. Oye, niño, de verdad. Ya sé que estoy muy flojo, tío. Estoy en clase. Vale, pues nada. No te lo puedo abrir. A ver, entonces, vamos a ver este documento. Vamos a ver este documento, a ver que me acuerdo yo cómo va esto. Vale. Vale. Tan pequeño, ¿no? Porque no creo que lo veáis bien. Vosotros tenéis una pantalla así más alargada. Vale. Yo creo que así es más o menos como lo vais a ir viendo. Bueno, este sería, digamos, el formato de presentación que tendríais que darle a un proyecto de clima, pero sería exactamente, ya lo veréis, en el guión de contenidos, veréis que es exactamente lo mismo. La única cosa que van cambiando son pequeños puntos en el proyecto. ¿Vale? Bueno, este sería, pues, por ejemplo, la presentación que tendríais que hacer. ¿Vale? En este caso, esto está preparado para hacerlo en el Sierra de Carrascoy, pero lo podríais hacer en cualquier, o sea, en el Hespéride sin problema, ¿vale? Y básicamente, pues sería situar, lo primero que hay en la portada, ¿vale? Suele ser la situación de la instalación. Esto está bien, ¿vale? Sí, aquí lo que hay un tema de formato, ¿vale? Esto estaría, normalmente esto se pondría en la primera página, no sé por qué, vale, sí, porque se ha hecho muy grande. 1, 2, vale, así. Esto quedaría así, ¿vale? Más o menos tendríamos el proyecto de instalación, vale, instalaciones térmicas, vale, aquí el nombre puede ser cualquiera, ¿vale? Y esto sería una portada tipo, donde tenemos la situación de la instalación, el nombre del proyecto, el peticionario y la razón social, ¿vale? En este caso, pues bueno, podemos poner el profesor que es vuestro tutor, ¿vale? Como peticionario, ¿vale? Domicilio y efectos de notificación se ponen todos los proyectos y normalmente en el encabezado, en los membretes, ¿vale? Viene o se suele poner algún tipo de logotipo y algún indicador que esté metido dentro del encabezado y que vaya corriendo por todo el proyecto, ¿vale? Aquí ya para cada especialista, pues podéis poner más o menos información y podéis ir modificando los encabezamientos en función de vuestras necesidades a lo largo del documento. ¿Vale? Bien, dicho esto, bueno, yo en este caso lo he preparado para que en el encabezamiento pongáis vuestro nombre, pero otra cosa que podríais poner sin ningún tipo de problema sería aquí, ¿vale? Una línea más o un bloque más que fuese alumno redactor, ¿vale? En un proyecto, ¿vale? Vamos a utilizar las mayúsculas. Y aquí pues pondríais, ¿vale? Esto, luego tendríamos un índice. Este documento, que es el que os voy a pasar, está preparado para que los índices se os regeneren y se os generen automáticamente. Y ahora os explicaré cómo funciona el sistema este. Y a partir de aquí tenéis la redacción del proyecto, ¿vale?
que veréis que, bueno, no sigue exactamente al 100% lo que os he pasado del documento de guión de contenidos, pero veréis que casi lo sigue, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, mira, a mí me funciona un poco mejor esta manera, pero es exactamente lo mismo. ¿Qué son los antecedentes del proyecto? Pues bueno, básicamente en los antecedentes del proyecto explicamos un poquito lo que es la contratación de los trabajos que nos han realizado. Pensad que, a ver, este es un proyecto académico, pero yo la idea que tengo o lo que me gustaría que hicieseis es un proyecto lo más realista posible y lo más, digamos, formal a nivel técnico, lo más formal que podáis realizar. Por tanto, lo que deberíais hacer es, pues, en los antecedentes, siempre se indica, por ejemplo, si es la climatización de una vivienda, pues imaginaros que la vivienda está en la calle tal, número cual, planta tal, propiedad de fulanito de tal, ¿vale? Y además, pues por ejemplo, actualmente cuenta con una instalación de calefacción, con una máquina de conductos, instalada en el año 92, cuyo refrigerante, o sea, que ha perdido toda la carga de refrigerante. Todo esto se explica en los antecedentes, ¿vale? Y en el presente proyecto lo que vamos a hacer va a ser desarmar y volver a armar la instalación, ¿vale? Actualizar los conductos porque ya están fuera, por ejemplo, si están fuera. Y si es una instalación nueva, pues decimos en un edificio o una vivienda o en una nave industrial que no tenemos nada, vamos a poner una instalación de refrigeración o vamos a poner una instalación de climatización, ¿vale? El objeto, ¿vale? Los antecedentes, antes de continuar con el objeto, los antecedentes deben dejar claro cómo está la instalación o cómo está el local antes de empezar nuestro proyecto, ¿vale? Y cuáles son las condiciones que nos exige el cliente. Por ejemplo, un cliente de climatización nos exige confort, no sabe nada. Pero un cliente de una cámara frigorífica lo que nos va a exigir es que en su cámara pueda meter tantos kilos de género cada día, nos va a pedir nos va a indicar unas temperaturas de entrada de género, nos va a indicar unas temperaturas de conservación pasadas normalmente 24 horas, pero podría cortar ese tiempo, ¿vale? Nos va a dar toda una serie de directrices y todo eso lo tenemos que indicar en los antecedentes, ¿vale? Y en el objeto, ¿vale? En los antecedentes, como os he dicho, lo que hay previamente, en el objeto es lo que queremos nosotros conseguir una vez hayamos redactado el proyecto. Pensad que el proyecto no es la ejecución, pero el proyecto debe permitir que nuestro cliente le dé a cualquier instalador este documento y el instalador sea capaz de ejecutarlo. ¿De acuerdo? O sea, tiene que ser un documento claro, ¿vale? Tiene que ser un documento que en caso de que haya algún problema legal os permita defenderos adecuadamente. O sea, tiene que ser un documento lo más exacto posible, ¿vale? Y en el alcance, al ser nuestro proyecto va a ser un proyecto educativo, pues no hay una vinculación importante. Dime, pero en un proyecto real, el alcance es muy importante. Imaginaros que vosotros vais a montar una instalación de aire acondicionado, ¿vale? Y los compresores de esa instalación, pues tienen un consumo de, pues yo qué sé, voy a decir 150 amperios a 400 voltios, ¿vale? Bien, vosotros no, en principio, no sois los encargados de conectar eléctricamente, ni de adecuar, ni de modificar la instalación eléctrica. Y, por ejemplo, en el alcance pondréis la colocación de la máquina, la puesta en marcha, pero no se incluye la conexión a la instalación eléctrica, indicando que el cliente deberá o sea, deberá contratar con otra empresa el conexionado de la instalación
con unas potencias X, ¿vale? Bien. Si hay cualquier duda, me preguntáis. Luego, el emplazamiento de la instalación es dónde va a estar situada, ¿vale? Aquí, pues es importante acordaros que podéis acceder a la web del catastro y en la web del catastro, pues realmente podéis sacar las parcelas, el número de referencia cadastral, bueno, se pueden sacar mucha información que es importante, ¿vale? Para que, como ya... particulares. Ay, ¿por qué me... qué cosa más fea este programa. No sé cómo hacer que no me haga los cambios de línea de esta manera. ¿Vale? Es que lo he preparado bueno, lo preparé en ODT para que fuese fácil de transcribir. ¿Vale? Bien, dicho esto, aquí pondríais la normativa. ¿De dónde vais a sacar esa normativa? Pues me vengo a cualquiera de los otros dos documentos, lo miramos y lo discutimos. Mirad, cojo el de instalaciones frigoríficas, vale, aquí estoy. Y, vale. Bien, si os fijáis, objeto del proyecto, ámbito de aplicación, alcance, emplazamiento. Titular de la instalación sería el nombre, el DNI, la dirección, el correo electrónico de contacto del dueño de la instalación, ¿vale? Los antecedentes, lo que os he comentado antes, ¿vale? Y la normativa aplicable, pues en este caso tenéis toda una serie de normativa, pero os aviso que la normativa está desactualizada, ¿vale? Fijaros bien que nos dice el Real Decreto 3099 de 1977. Este Real Decreto está ya actualizado y, bueno, si os encontráis con este problema, ¿vale? Yo siempre que hago un proyecto, ¿vale? A ver, si estás haciéndolos constantemente y estás colegiado y todas estas cosas, más o menos te vas enterando de cuando se van modificando las normativas. Por ejemplo, cuando os deis de alta, si alguno de vosotros se acaba dando de alta como instalador y se hace autónomo y todas estas cosas, una de las cosas, uno de los sitios por los que va a tener que pasar va a ser probablemente por la FREN para que le legalicen las instalaciones, o sea, le hagan los trámites de legalización, le den de alta los seguros de responsabilidad civil, le den de alta los carnets de instalador si no se lo hace uno por sí solo, etcétera, etcétera. Entonces, la FREN, pues si estás asociado a la FREN, normalmente cada vez que hay una modificación de una normativa, te envía un correo electrónico diciendo que tal normativa ha cambiado. Incluso te envía cursos o charlas indicándote cómo ha cambiado esa normativa. En nuestro caso, imaginaros que no lo sabéis, pues una de las mejores cosas que podéis hacer es copiamos el nombre del Real Decreto. Ahí voy a hacer una cosa. Un segundo. Y os voy a compartir la pantalla completa para que vayamos sin problema a ir viendo todo lo que voy a ir explicando y no tenga que estar continuamente cambiando de pantalla. Iré maximizando toda la pantalla grande. Vale, compartir. Vale, aquí estamos. Ahora veréis las cosas un poco pequeñitas, pero las iré haciendo grandes. Cosas que he hecho. He hecho Ay, bueno, esto no es el momento. Vale. He hecho la búsqueda o sea, he copiado el nombre del Real Decreto que estábamos antes, lo hago en grande y hago más grandes las letras porque supongo que si no, no veréis nada. Vale, ahora supongo que sí que ya lo veis bien. ¿Vale? Y a ver, una de las cosas que yo siempre busco cuando hago
revisión normativa, como ya os he dicho en otras ocasiones, busco la información en el BOE, ¿vale? Fijaros que cuando entro en el BOE, voy a ir haciendo grande para que lo veáis, ¿vale? Aquí os aparece que esta disposición está derogada, con lo cual ya sabéis que este reglamento no lo podéis utilizar. ¿Cómo saber cuál es el documento actualizado? Pues bueno, aquí tenemos el texto al que se refiere el reglamento y aquí tenemos el análisis, ¿vale? Y fijaros que en el año 2011 fue derogado y me diréis, ¿y cómo sé por qué documento ha sido derogado? Pues fijaros bien que se deroga con efectos desde el 8 de septiembre de 2011 por el Real Decreto 138/2011 de 4 de febrero. Por tanto, si clicamos aquí, nos vamos a ese BOE y volvemos a ver que esta disposición está derogada. Pues volvemos a irnos al análisis, ¿vale? Y se deroga por el decreto de 2019. Y ahora, si os fijáis, ya me dice, ya no me aparece aquí que esta disposición está derogada, ¿vale? Pero aquí aparece esta ventanita que dice ver texto consolidado. ¿Por qué dice ver texto consolidado? Pues mira, si nos vamos al análisis, ahora me volveré al texto consolidado. Si os fijáis, ¿vale? De momento no se ha derogado, pero se ha ampliado por todos estos reales decretos y por todos estos BOE, ¿vale? Por estas resoluciones y todo. Entonces, dos opciones. Una, si ha sido ampliado, modificado y mil cosas más y no hay texto consolidado, pues os toca cada vez que tengáis que mirar la tabla 1A, tendréis que venir aquí, tendréis que venir aquí, tendréis que venir aquí, tendréis que venir aquí para ver que no se ha modificado nada de lo que vosotros estáis mirando. Pero en el caso que os aparezca texto consolidado, le dais aquí, te dice que la última actualización publicada es 12/6/24. Si quieres, pues por un poco de entrada en vigor, miramos septiembre del 23, por tanto, este documento está perfectamente actualizado, ¿vale? O sea, está perfectamente actualizado y aquí debajo, si buscáis el documento completo, lo tenéis tanto en PDF como en EPUB o lo tenéis en formato HTML. Entonces, en la redacción de vuestro proyecto, pues tenéis que poner que cumplís este reglamento en lugar de decir que estáis cumpliendo el Real Decreto 3099 de 1977, ¿vale? Esto lo tendríais que hacer pues con todos los documentos que os aparecen por aquí, ¿vale? Hay algunos que están más actualizados y hay otros que están menos actualizados, ¿vale? Bueno, aquí os dice lo que es una planta frigorífica, ¿vale? Que es lo que se tiene que tener. Bien, descripción, o sea, a nivel de normativa aplicable ya lo tenemos, ¿vale? Y a partir de aquí lo que tendríamos que ir rellenando todos estos elementos. Uso de la instalación, pues mira, si es una cámara frigorífica de congelación de pescado, pues una cámara frigorífica de congelación de pescado, y aquí volveríamos a añadir lo que hemos dicho antes de temperaturas de entrada del género, salida, etcétera, etcétera. Tiene una instalación térmica. Mirad, sigo aquí un momento, me vengo aquí. Si es una instalación térmica, mira, podemos hacerlo, aunque se vea un poco más pequeño, lo podemos hacer a dos bandos, ¿vale? Incluso lo voy a superponer un poco para, digamos, que pueda quedarnos el texto un poco más grande, ¿vale? Y aquí lo mismo, vamos a hacerlo un poco más grande, incluso a ver si lo puedo llevar un poco más para allá, sí. No. Vale, lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Fijaros bien, uso de la instalación, aquí estaríamos, bueno, normativa aplicable, ¿vale? Y requisitos de diseño. Aquí en lugar de uso de la instalación, pues pondríamos requisitos de diseño, que no deja de ser
prácticamente lo mismo. En el caso de una instalación de climatización, que es lo que tenéis a la derecha, pues tendríamos que decir que es una vivienda unifamiliar de 2 plantas, un edificio de viviendas con 3 viviendas en la primera planta, 4 viviendas en la segunda y lo que sea, ¿vale? Horarios de funcionamiento y ocupación, por ejemplo, si es un edificio de oficinas, pues normalmente suele tener un horario de funcionamiento habitual de 8 a 2 y de 3 a 5 o yo qué sé, si son unas oficinas de algún call center o alguna cosa así, pues 7/24, ¿vale? Esto lo tenemos que explicar. En el caso de un hotel, pues mira, la parte noble del hotel normalmente es de uso diurno y la parte de habitaciones del hotel, pues es de uso más bien nocturno. Eso en cada caso forma parte de la descripción arquitectónica del edificio, de las condiciones de diseño. Condiciones interiores de cálculo, pues hay que decir a qué temperaturas y qué humedades, ¿vale? Y, bueno, qué rangos de funcionamiento vamos a tener en la instalación, lo que nos dice el RITE, ¿vale? Las condiciones exteriores de cálculo le vamos a poner las que nos dice la guía IDAE, ¿vale? Y los coeficientes de transmisión de calor de los elementos constructivos, pues nos tendremos que decir o introducir en este punto los coeficientes de transmisión de calor de todas las paredes, de suelos, de techos, de ventanas, de puertas, de todos los elementos constructivos que tenemos en la instalación. El tema de estimación de los valores de infiltración de aire, esto es está un poco pasado. A día de hoy lo que tendríais que poner sería está pasado y no está pasado. Porque realmente antiguamente nos permitían ventilar a través de las ventanas, por tanto por infiltración. A día de hoy la ventilación la tenemos que garantizar mediante dispositivos mecánicos. Y bueno, aquí lo que diríamos es y si utilizamos un dispositivo mecánico, un sistema de climatización con doble ventilador, las infiltraciones pasan a ser realmente muy secundarias, ¿vale? Si me voy a ver lo que dice en este punto el uso de la instalación, pues básicamente lo que tendríamos que introducir en el uso de la instalación, tipo de producto que entra, qué cantidad, qué temperatura de entrada, cuánto producto entra cada día, cuántas horas queremos que el producto necesite, o sea, en cuántas horas queremos que el producto se ponga a régimen. Ponerse a régimen quiere decir pues que si entro carne a 23 grados porque viene del matadero y ha pasado por un pequeño oreo y quiero que en 8 horas o en 10 horas o en 7 horas la carne esté a 8, 7, 6, 4 grados, esto nos lo dirá en algunos casos la normativa, en otros casos nos lo dirá el propio cliente, sobre todo en carnes. La parte normativa es importante, pero la parte del cliente también es importante. En caso de frutas y verduras, pues nos lo dirá prácticamente siempre el cliente. ¿Vale? Bien. Afecciones a terceros, si tenemos torres de refrigeración, los problemas que pudiésemos producir por las torres de refrigeración. Y en las afecciones a terceros también sería correcto, ¿vale? También sería correcto hacer un análisis acústico en el caso de equipos frigoríficos, o sea, de centrales de compresión. ¿Por qué? Los que estéis haciendo los circuitos frigoríficos, estoy seguro que todos vosotros habéis sufrido o conocéis el ruido que llegan a hacer las baterías de condensación, con lo cual si tenemos vecinos cercanos, viviendas, etcétera, etcétera, pues probablemente tengamos problemas. Por tanto, hay que actuar aislando acústicamente, poniendo silenciadores donde sea necesario, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, luego sigo un momento por la parte de refrigeración, descripción del proceso de enfriamiento, pues qué ciclo frigorífico, qué compresor, si tenemos un doble salto, si tenemos un salto simple, si tenemos evaporadores inundados, si tenemos expansión directa, eso forma parte de vuestro equipo. Y aquí, una vez hecho, características de la instalación.
tenemos que indicar el refrigerante, clase, grupo de seguridad, ¿vale? Clasificación del sistema de refrigeración, esto lo tenéis que mirar en el reglamento en función de los kilos de refrigerante que tengáis. Pues si el local tiene que tener más ventilación, si está autorizado utilizar ese refrigerante en ese local, si no está autorizado. O sea, esto en el reglamento tenéis toda una serie de explicaciones que os las tenéis que leer, evidentemente, y tenéis que ser capaces de entenderlas. Si hay alguno que tenga alguna duda, que me la consulte, que yo se la contesto. Pero es importante que cuando hagáis este proyecto, tanto si es de clima como si es de refrigeración, os empapéis de los reglamentos buscando como mínimo de estos puntos que os digo aquí lo que dice el reglamento que tenéis que cumplir, ¿vale? Uso del refrigerante, pues eso, si es expansión directa, si son baterías inundadas, si utilizamos el refrigerante en un sistema secundario, lo que vosotros tengáis. Descripción de las necesidades frigoríficas viene muy atado con lo que hemos dicho al principio de las condiciones del local, o sea, pues cuánto género tenemos, cómo es la cámara, qué pérdidas tenemos. Esto lo habríamos calculado si utilizáis el programa Clima. En el programa Clima nos da toda la descripción de las necesidades frigoríficas, solo hay que darles formato aquí. Equipos frigoríficos, pues bueno, marca, modelo de compresores, aquí tendríamos que poner toda la instalación de, o sea, todos los elementos, tuberías, válvula de expansión, evaporadores, condensadores, recipientes de líquido, todo lo que tengáis que, o sea, toda la selección de equipos y accesorios la tendríamos que definir aquí. El cálculo de la red de tuberías, ¿vale? Normalmente serán tuberías frigoríficas porque vais a ir normalmente con fluido frigorífico. Si vais con algún sistema de enfriamiento y con un fluido secundario, como podría ser glicol, como podría ser glicerina, como podría ser en algunos casos dióxido de carbono, pues bueno, aquí lo tenéis que explicar y calcular. ¿Vale? Redes de conductos. No es habitual en cámaras frigoríficas poner conductos, ¿vale? O sobre todo redes de conductos. Pero sí que yo en algunos casos he visto donde queremos que el género digamos, se mantenga de la mejor manera posible, ¿vale? No sé si alguna vez habéis visto a ver, habréis visto estos, ¿vale? A ver si estos de aquí, estos sí que ya no los habréis visto a ver, es posible que algunos sí, otros no, ¿vale? Los que hayáis trabajado en refrigeración industrial, pues es posible que lo hayáis visto. En algunas piscinas, en algunos polideportivos es habitual que pongan este tipo de conductos porque son baratos. Hace mucho ruido, ¿vale? Eso también es verdad, pero por otro lado tienen la ventaja de que hacen una difusión bastante buena del aire, ¿vale? Porque como que van presurizados, más o menos por todos los agujeros pasa la misma cantidad de aire y bueno, esto en muchas cámaras de conservación se utiliza para tener una mejor distribución del aire que se mueve a través de los evaporadores. Pues bueno, si utilizáis este tipo de conductos, pues hay que seleccionarlos y dimensionarlos adecuadamente, ¿vale? Normalmente estos conductos, digamos, si los contratáis o si los buscáis en algún fabricante, hay fabricantes españoles, ¿eh? Si los buscáis en algún fabricante, incluso os darán tablas para la selección, cuánto caudal, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, dicho esto, vuelvo a bajar esto para abajo, ¿vale? Si no tenéis conductos, pues este punto no lo ponéis, ¿vale? Y si no lo ponéis, pues como que la numeración que vamos a hacer es automática, pues el 11.8 sería el 11.7 sería elementos de seguridad. ¿Vale? Elementos de seguridad, aquí tendríamos que tener en cuenta todo lo que son presostatos, todo lo que son válvulas de seguridad y en caso de que vuestra instalación lo requiera,
tapones fusibles, etcétera, etcétera. Esto hay que describirlo correctamente, ¿vale? Sala de máquinas, si tenéis sala de máquinas, dónde está, cómo está comunicada con el edificio, cómo se ventila, cómo está instalada la maquinaria. Esto además tendrá que ser coherente con lo que tenéis en los planos, ¿vale? Y luego locales afectados por la instalación, pues eso, por paso de tuberías, por paso de conductos, por paso de, o incluso por ruidos. Es describir. O sea, aquí lo que tenéis que hacer es una narración de vuestra instalación, ¿vale? Si tenéis una instalación multicámara, pues cada una de las cámaras, tamaño, volumen, ¿vale? Condiciones interiores, ¿vale? Aquí tenemos otra redundancia de elementos de seguridad, ponéis una, ponéis la otra, esto debe ser un error de transcripción, ¿vale? Instalaciones eléctricas. A ver, antes os he dicho que vosotros no vais a hacer la conexión eléctrica al cuadro eléctrico, pero sí que vuestras instalaciones tendrán vuestro cuadro de mando, vuestro cuadro de maniobra, ¿vale? Y por tanto, tenéis que saber pues cuál es el voltaje, cuál es la corriente, cuáles son las protecciones, etcétera, etcétera, y tenéis que describir, digamos, desde donde os conecten a la industria o al local donde estéis conectados hacia vuestra instalación. Eso sí que lo tenéis que describir correctamente. Datos de la empresa instaladora, en este caso, como que no sois empresa instaladora ni nada por el estilo, podéis poner vuestro nombre y apellidos y ya está. Lo mismo para la empresa conservadora. Y luego, en función de la potencia de la instalación, pues decir, o sea, miraros en el reglamento y dar una tabla de inspecciones periódicas. El tema de protección contra incendios, a ver, es un tema importante si las cámaras son muy grandes. En vuestro caso, como que no lo hemos tratado, yo pondría el punto, ¿vale? Y si queréis, ponéis los dos subpuntos, protección contra incendios, indicaciones de emergencia, instrucciones de servicio, y no pongáis nada más para no liaros, ¿vale? Pero sabed que, a ver, por ejemplo, si en función del tipo de mercancía, en función de una cosa que se llama la carga térmica, que es la potencia que podríamos, o sea, la energía que podríamos extraer en caso de combustión, etcétera, etcétera, de las dimensiones de la cámara, etcétera, pues podemos tener que hacer sectores de incendios y cosas así que son importantes. De hecho, en cámaras frigoríficas es importante esto porque a pesar de que todos estamos más o menos acostumbrados a hacer cámaras con paneles de fibra de poliuretano, cuando tenemos que hacer sectores de incendio distintos, hay dos opciones. O ponemos placa de poliuretano, pared de ladrillo y placa de poliuretano, en muchas ocasiones se ponen placas de lana de roca para ahorrar espacio, para ahorrar superficie, ¿vale? Bueno, esto para este proyecto es un poco demasiado, pero que sepáis que está y que habría que verificarlo, ¿vale? Y equipos de protección personal en función del refrigerante que utilicéis, pues por ejemplo tenéis que saber que para el amoníaco, en función de los kilos de amoníaco que tengáis, pues hacen falta equipos de respiración autónoma, hacen falta en todas las cámaras en función del tamaño, bueno, todas las cámaras en función del tamaño hay que poner unas alarmas, hay que poner un hacha tipo bombero por si acaso, por si alguna casualidad alguien se queda encerrado dentro de la cámara y cosas de este estilo, ¿vale? Pues eso lo tenéis que mirar en el reglamento y en función de vuestra cámara definir los equipos de protección individual. Para los que hacéis una instalación de climatización, pues descripción de la instalación. Pues ¿qué tenéis que poner? Pues, por ejemplo, si es una vivienda. A ver, si es una vivienda, yo lo que os pediría, y lo dije ya en su momento, es que hagáis una comparativa, porque hacer un proyecto de una vivienda es un proyecto que en 20 minutos, no diré en 20 minutos, pero una tarde lo tendríais que tener hecho, ¿vale? Entonces, fijaros bien que aquí habla se incluirá una comparativa del sistema elegido con otros sistemas. Pues bueno, pues justamente, ya que es un proyecto pedagógico, pues aquí lo que tendréis que explicar es cómo funciona, o sea, qué solución habéis adoptado, ¿vale? O en un caso que sería precioso, sería pues que cogieseis y hicieseis los cálculos para un solo radiante, que hicieseis los cálculos
por ejemplo, para una instalación de radiadores, si estáis haciendo la calefacción, y que hagáis el cálculo, pues, por ejemplo, para una instalación de calefacción por conductos. Y para el aire acondicionado, pues que miréis los fan coils, la expansión directa y una red de conductos, por ejemplo, ¿vale? Y analicéis los precios, etcétera, etcétera. Cálculo, o sea, si es en función del tipo de instalación, pues tendréis pues, una caldera, tendréis una unidad de conductos partida, una unidad, o sea, un sistema multi-split, una enfriadora de agua y unos fan coils, pues lo que tengáis lo tenéis que explicar. ¿Qué redes de conductos? El diseño de las redes de conductos, los materiales de las redes de conductos y el cálculo de la... O sea, aquí es descripción, materiales de los conductos, tipos de rejilla, etcétera. Cuando tengáis, que lo deberíais poner en caso de viviendas, agua caliente sanitaria, pues el dimensionado en función de los ocupantes que tengáis en la vivienda y pues, por ejemplo, describir si vais a poner un termo o vais a poner una aerotermia, pues los tratamientos que vais a tener, cómo va a funcionar el sistema. Chimeneas, a ver, si ponéis una caldera, pues indicar pues, el recorrido que va a tener la chimenea y en principio si el recorrido es pequeño, pues normalmente con el mismo diámetro de salida de la chimenea es suficiente. Ojo, ojo, y esto es importante, lo tenéis que mirar y lo tenéis que verificar, con los datos técnicos de la caldera que seleccionéis. En el manual de la caldera, en el manual técnico de la caldera, os dice pues qué presión, qué diámetros, qué recorridos de chimenea podéis utilizar como máximo, ¿vale? Sistemas de expansión, el cálculo del vaso de expansión que lo hemos estudiado en varias ocasiones. En primer curso lo hicisteis en energías renovables y este curso lo hicimos a principio del curso, ¿vale? Y selección de unidades terminales, pues bueno, si a mí una habitación me da una potencia de 750 vatios, pues tengo que encontrar una unidad terminal pues que esté en torno a los 750 vatios. Normalmente la seleccionamos de manera que es la potencia térmica que nos cede es mayor que los 750 vatios. Y por último, pues si tenéis termostatos, si tenéis un sistema de control mediante Alexa, cualquier cosa de esta que vayáis a poner al sistema, pues la tenéis que escribir. ¿Vale? Justificar las soluciones adoptadas. Pues aquí, fijaros que lo que tenemos que hacer es ir indicando cada una de las ITs que tiene el RITE, ¿vale? Y justificar indicando cuáles son las temperaturas que vamos a utilizar, cuáles son el IDA del aire interior. Ojo que aquí pone, y en el RITE lo pone también, el RITE habla de temperatura operativa. Yo no me he metido este curso con el tema de la temperatura operativa porque ya suficientes dolores de cabeza tenía. ¿Vale? Lo explico por si más adelante lo necesitáis. La temperatura operativa es la temperatura que tenemos que tener en el interior del local para que la gente esté a gusto. O sea, la temperatura objetivo que nosotros tenemos que buscar. Pero no son 21 grados en invierno y 23 en verano porque lo dice el RITE, no. Temperatura operativa depende de la velocidad del aire, de la temperatura de las paredes, de la temperatura del suelo, depende de un montón de cosas. Entonces, la temperatura operativa, por ejemplo, cuando tenemos suelo radiante, si tú una instalación en el termostato interior de una vivienda que tiene suelo radiante lo pones a 21 grados, os aseguro que vas a tener calor dentro de esa vivienda. ¿Vale? Una vivienda con suelo radiante, la temperatura interior pues normalmente va a estar en torno a los 19, como mucho 20 grados y la gente es muy, muy friolera. ¿Vale? Hay una serie de cálculos para determinar esa temperatura operativa. ¿Vale? Nosotros no lo hemos estudiado, pero el RITE habla de temperatura operativa. A mí me parece que es algo bastante bestia por parte del RITE, ¿vale? Porque la mayoría de gente no tiene ni idea de lo que es la temperatura operativa, ¿vale? Que sepáis eso. Muchas veces, a mí nunca me han puesto ningún problema por decir 23 grados y no justificar la temperatura operativa, pero sabed
que la temperatura operativa es algo más que la temperatura interior. ¿Vale? La categoría del aire interior, si es IDA 1, IDA 2, IDA 3, IDA 4 en principio solo sería para zonas no ocupadas continuamente. ¿Qué tipo de filtros tenemos que poner para la ventilación? ¿Cómo funciona el sistema de ventilación? ¿Vale? Calidad de ambiente acústico, ¿vale? Cuando coloquemos difusores, cuando coloquemos fan coils, cuando coloquemos máquinas, todas las máquinas llevan en sus características, llevan unos niveles de ruido y esto lo tendréis que indicar, ¿de acuerdo? Y la higiene, pues bueno, en el caso del agua caliente sanitaria, todo el tema de, y en piscinas, pues todo el tema de control de legionela y control de la humedad interna de los locales donde hay piscinas climatizadas, ¿vale? Si tenéis humectadores, pues todo el tema de tratamiento de legionela, ¿vale? Aquí esto es importante sobre todo para que a lo largo del uso de la instalación pues, no tengamos problemas como los que hubo en los años 90 o finales de los 80 de los problemas derivados del síndrome del edificio enfermo. ¿Vale? Bien. Y a partir de aquí ya tenéis que ir justificando pues cada uno de los puntos que nos exige el RITE. ¿Vale? Generación de calor y de frío, pues qué potencia tiene vuestra caldera, qué rendimiento, qué potencia nominal, todo esto lo vais poniendo en tablas en función de lo que vosotros habéis calculado y de los equipos que habéis seleccionado. Las redes de tuberías, pues justificar digamos, el espesor del aislamiento térmico tanto de redes de tuberías como de conductos. ¿Vale? El sistema de control, normalmente si es una climatización de una vivienda vais a poner un termostato. Si es una cosa más avanzada, probablemente pondréis un PID, ¿vale? Pero en función solo PI. Contabilización de consumos, pues esto nos lo dice el reglamento. Si tenemos una instalación colectiva, pues habrá que hacer contabilización de consumos. Si no, no. Recuperación de energía, pues a ver, el RITE os dice cuándo tenéis que hacer recuperación de energía en función del tipo de instalación. Por ejemplo, en las instalaciones de ventilación está en 500 litros segundo de aire. Pues bueno, en ese caso, si tenéis que poner un recuperador, pues lo tendréis que poner y tendréis que justificarlo. ¿Vale? Si el edificio, a ver, en viviendas, ahora el H4 para el ACS, ¿vale? Ya nos pide contribución solar mínima, se nos pide contribución energética de energías renovables. Pues bueno, si ponéis una aerotermia, pues comprobad que cumple lo que indica la IT 1246, ¿vale? Estimación o sea, limitación de energía convencional, pues leéroslo. En principio no hay problema en el tipo de instalaciones que estáis haciendo, pero es bueno que lo leáis. Estimación del consumo de energía mensual anual expresado en energía primaria, emisiones de dióxido de carbono, indicando el método adoptado, así como las fuentes de energía. Esto lo hicimos en el primer tema. ¿Vale? Lista de equipos de consumidores de energía y sus potencias. Pues bueno, todos los equipos que hayáis seleccionado los tenéis que hacer una tabla con su listado y qué potencia tiene. Y justificación del sistema de climatización y producción de agua caliente sanitaria elegido en función desde el punto de vista energético. Pues bueno, qué COP tiene, qué eficiencia tiene, etcétera. ¿Vale? No, creo que no hay proyectos con más de 1000 metros cuadrados, ¿vale? Por tanto, pues este último punto no nos cumple. Seguridad. Pues todo lo que dice el RITE en materia de seguridad, comprobad que todos estos puntos se cumplen. En el tema de protección contra incendios, normalmente esto estará en la vivienda o en un restaurante o en un local que tendrá sus medidas de protección contra incendios, ¿vale? La única cosa que hay que tener claro es que cuando, por ejemplo, si un conducto de aire acondicionado pasa de un sector de incendios a otro, se tienen que colocar con puertas de protección contra incendios. Si no pasa eso, pues bueno, leéroslo para tener claro que lo estáis haciendo bien, ¿vale? Y con decir se cumple es suficiente. ¿Vale? Luego, ya entramos en los cálculos. Bueno, si lo habéis hecho con el
de Melec, en el caso de climatización, os va a dar todos los cálculos, ¿vale? Con lo cual, incluso os va a dar las fórmulas de cálculo y lo tendréis explicado. Si lo hacéis con otros programas o lo hacéis a mano, pues tenéis que coger cálculo de cargas térmicas. Pues bueno, describir el método utilizado, pues el que nos han explicado en clase o el método de cargas térmicas, y empezáis. Cargas térmicas de iluminación, radiación solar, factor de clima, y vais haciendo tablas con cada uno de los cálculos. Insisto, si trabajáis con Demelec, todo esto os lo va a solucionar automáticamente. ¿Vale? Redes de tuberías. Bueno, en el caso de si utilizáis Demelec, pues también le podéis cambiar las características del fluido. Normalmente siempre va a ser agua, ¿vale? Los parámetros de diseño normalmente cogeréis los que van por defecto, ¿vale? Pero bueno, dentro de los parámetros de diseño como que os los va a vincular al cálculo de cargas térmicas, pues ya os va a coger la potencia térmica, pero dentro de los parámetros de diseño, pues por ejemplo serían las velocidades máximas, las pérdidas de carga máxima y todas estas cosas, ¿vale? Factor de transporte no hace falta que hagáis nada. Valvulería, pues qué tipo de válvulas, si cogéis válvulas de bolas, si cogéis válvulas de asiento, cómo funcionan, si ponéis válvulas de regulación, si el control de temperaturas a través de válvulas de 2 vías, de 3 vías, si es un sistema a presión constante o a caudal constante, esto lo tenéis que justificar, ¿vale? Y entender pues cómo funciona parcialmente, o sea, cómo se termostatan o cómo se controla la temperatura en cada uno de los locales de la vivienda. En el caso de la red de conductos, pues también el cálculo de la red de conductos, y en el caso de que solo pongáis fan coils pues también qué potencia necesitáis y justificar simplemente esto es para seleccionar los equipos y dimensionarlos. ¿Vale? Cuando habla de cálculo de producción de equipos, o sea, es básicamente que vosotros con el cálculo de cargas térmicas tengáis unos valores de potencia y al final con esos valores de potencia seleccionéis unos equipos que se ajusten a ello, ¿vale? Si ponéis unidades de tratamiento de aire, que yo creo que solo esto lo haréis los que trabajéis con restaurantes y cosas por el estilo, pues bueno, o sea, cuando digo una UTA es un climatizador, pues especificarlo correctamente. Si simplemente vais a poner máquinas de expansión directa, pues esto ya no lo tendríais que poner. Si hay sala de máquinas, yo creo que no va a haber nadie que ponga sala de máquinas, con lo cual esto os lo saltaríais. Pero si ponéis una sala de máquinas, pues sepáis que hay que tener en cuenta las distancias por temas de mantenimiento que dice las normas UNE, cómo se colocan las calderas, cómo se colocan las bombas de aire, cómo, si hay calderas, pues cómo se hace la evacuación de humos, cómo se hace la aportación de aire fresco exterior, todas estas cosas. Sistemas de seguridad, sistemas de paro, la ventilación de la sala de máquinas para el tema de que no hayan presencia de gases tóxicos y por último, si ponéis un depósito de inercia para que la caldera o para que la enfriadora de agua no esté continuamente arranca para, sino que caliente y enfría un depósito de inercia de 1.000, 2.000, 3.000 litros, dependerá de la instalación, pues también calcular el depósito de inercia. Cálculo del sistema de agua caliente sanitaria, si ponéis simplemente una aerotermia, pues decir, ponemos una aerotermia de 200 litros porque son 4 personas y gasta cada persona tanto y esta es la que más se ajusta. Ya está, no tiene más, ¿vale? Temperatura mínima del agua de red, esto tenéis documentos en el aula virtual que os dice cuáles las temperaturas mínimas. Esto lo hicimos, creo recordar, en el primer trimestre o en el segundo, ¿vale? Temperatura de preparación, normalmente preparamos el agua entre 50 y 70 grados, ¿vale? Qué consumo, qué simultaneidad, todo esto lo tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Los consumos previstos, esto tendríais que hacer el cálculo ya lo diré, de emisiones para luego, bueno, en el fondo es para rellenar documentación, pero nos exigen que le indiquemos al cliente pues cuáles van a ser los consumos previstos mensuales, anuales y en función del tipo de energía, qué nivel de emisiones de dióxido de carbono tenemos. Y por último, el tema de
potencia eléctrica, qué conductores necesitamos que nos aporte el electricista y qué protecciones tiene contra contactos directos, hay contactos indirectos, perdonad, o sea, qué diferenciales tenemos. Normalmente en doméstico 40-30, ¿vale? O 30 miliamperios. Y la protección contra sobreintensidades y cortocircuitos en función de la potencia que vaya a consumir el equipo, pues tendréis que poner un PIA mayor o menor, ¿vale? Vamos ya al tema de planos, ¿vale? Siempre empezamos con los planos, con un plano de situación y emplazamiento, ¿vale? A día de hoy tenemos Google Maps y es muy fácil llegar a los sitios, pero con los que tenéis menos de 30 años, pues probablemente no hayáis vivido en GPS. Pero los que hemos vivido, pues casi, yo 30 años sin GPS los he vivido, ¿vale? Creo que el primer GPS lo tuve en el año 2003, una cosa así, ¿vale? O sea, que hace poco menos de 20 años. Por eso he dicho 30, o sea, los que no tengáis más de 30, porque probablemente hasta los 10, 12 años no tuvieseis conciencia del desplazamiento o de cómo llegar a los sitios. Los que hemos vivido sin GPS, pues sabemos lo que costaba llegar a cualquier sitio. A día de hoy te pones en Google Maps, le dices, ¿dónde está tal sitio? Y te lleva sin problema, ¿vale? Pero antes no. Y por tanto, en los proyectos era una cosa habitual y sigue estando así, se sigue poniendo, que es, pues, un plano de dónde está, ¿vale? Incluso, por ejemplo, si yo pusiese una instalación, y ahora voy a decir un punto cercano a donde yo vivo, ¿vale? Yo qué sé, en Cuevas de Reillo. Cuevas de Reillo es una pedanía de Fuente Álamo, ¿vale? Pues, ojo, pues igual pondría un plano donde se viese, o una imagen, simplemente esto con una captura de pantalla es suficiente, donde se viese Cartagena, Murcia y Fuente Álamo, o sea que y el punto donde está Cuevas de Reillo, luego un plano donde una vez has llegado a Fuente Álamo veas en qué situación te queda Cuevas de Reillo y luego dentro del callejero de Cuevas de Reillo donde está situada la instalación, ¿vale? Y en el plano de emplazamiento, el plano esto de situación, si somos muy papistas, lo tendríamos que hacer a escalas, pues yo que sé, 1.5000, 1.10.000, 1.50.000, cosas así, o 1.20.000. Si hacéis una captura de pantalla, ya os he dicho que es más que suficiente. Pero el emplazamiento sí que se suele hacer a escala 1.5000 y a escala 1.000, ¿vale? 1.5000 te suele dar en un DIN A4, pues casi una circunferencia de unos cuantos cientos de metros alrededor de tu local, y el 1.000, pues si el local no es muy grande, en un DIN A4 o en un DIN A3 te cabe poco más que el local, ¿vale? Esquemas de principio de la instalación, todo lo que es cómo funciona, o sea, los esquemas de funcionamiento de las tuberías, los esquemas de principio de las, ya lo diré, de las redes de conductos, de las UTAs, o sea, el diseño de todos estos elementos, ¿vale? Y los planos de planta por donde pasan las tuberías, indicando los diámetros, y por donde pasan los conductos, indicando los diámetros en todas las habitaciones, en todas las salas, por todo el edificio. Ojo, aquí pone plantas, pero si hay pasos entre plantas, habría que poner alzados y secciones. Mira, aquí los tenéis, los alzados y las secciones, ¿vale? Si hay algún plano de detalle de cómo se invocan los difusores o cómo se conectan los radiadores, pues todo eso se tendría que poner. Si hay sala de máquinas, un plano de la sala de máquinas a planta y sección donde se vea claramente cómo está distribuida la sala de máquinas, toma y descargas de aire exterior, o sea, puntos de conexión, por donde, o sea, toda la red de chimeneas tendríamos que indicarla, el esquema eléctrico de nuestra instalación, indicando potencias, ¿vale? Si hay regulación y control, pues también el esquema y todo lo que tengamos de más a más. En el caso de una instalación frigorífica, situación, emplazamiento, ya lo hemos explicado, esquema frigorífico de la instalación, planta de la instalación, alzados, ¿vale? Y detalles de las cámaras y los dispositivos de seguridad para que
el instalador pueda saber dónde tiene que montar los evaporadores, dónde tiene que montar las válvulas de seguridad, dónde tiene que montar los pulsadores de alarma, que quede perfectamente definido, ¿vale? Y en el caso de los que hagáis una instalación frigorífica, aquí sí que tendréis una sala de máquinas, pues dibujar planta, alzado, secciones, todas las que necesitéis, de dónde están los compresores, dónde están los condensadores, por dónde pasan las tuberías y el esquema eléctrico, ¿vale? Ya nos vamos a los pliegos de condiciones. Fijaros que son bastante, bueno, en realidad son casi lo mismo y los podríais entremezclar, ¿vale? En el pliego de condiciones, lo que normalmente ponemos, pues volvemos aquí, empiezo por el de clima, campo de aplicación, pues describiríais tipos de tubos, tipos de conductos, tipos de aislamientos, tipos de válvulas, ¿vale? Hasta dónde alcanza la instalación, si hacéis el conexionado eléctrico, si no lo hacéis, si hacéis una instalación de conductos, si ponéis luego el falso techo o no lo ponéis, todas estas cosas, ¿vale? ¿Qué elementos vais a conservar de las obras? Si tenéis que tirar tabiques, si tenéis que hacer rozas, todo eso hay que indicarlo, ¿vale? Las características materiales del tubo de cobre, de los acondicionadores, etcétera, de los filtros, todo esto, ¿vale? Y luego, lo que es libro de órdenes sería tener una especie de inventario, ¿vale? Y luego, el RITE al final lo que os pone es las pruebas que hay que hacer cuando hacéis la puesta en marcha. Pues en el pliego de condiciones tenéis que dejar detalladas cuáles son las pruebas que habrá que hacer, incluso con unas tablas que permitan al operario que las vaya a hacer, que las vaya haciendo y las vaya a firmar. Presupuesto, siempre hay que poner un presupuesto, ¿vale? Y si es necesario, un manual de uso, ¿vale? Si ponéis algo raro como, por ejemplo, que el control sea a través de Alexa, pues explicarlo, ¿vale? El estudio básico de seguridad y salud, no os lo pido, si alguien lo quiere poner, normalmente es un copia-pega, porque todos ponemos el mismo estudio básico de seguridad y salud, a pesar de que mi consejo es que siempre que pongáis un estudio básico de seguridad y salud, os lo leáis porque tiene repercusiones legales. Si os lo exigen, hay que ponerlo y hay que leerlo, ¿vale? Y esto es una de las cosas que, a ver, a pesar de que el decreto es de 2008 es más o menos moderna, cuando se han puesto duros en la aplicación de esto, y es que cuando pedimos un permiso de obras para hacer una instalación, si lo pedimos, el ayuntamiento nos va a pedir pues que justifiquemos documentalmente todo lo que es la gestión de residuos, dónde tiramos las planchas de poliuretano, dónde tiramos los restos de cobre, dónde tiramos los... ¿Vale? Por tanto, eso hay que ponerlo. ¿Vale? Bien. Si hubiese, esto lo veréis en la página de la consejería, donde nos indica cómo legalizar la instalación, ¿vale? Si hay alguna normativa autonómica, revisarla y aplicarla, ¿vale? Y aquí lo mismo, fijaros, pues bueno, pliego de condiciones, calidad de materiales, si es tubo de cobre, si es de acero, espesores, presiones nominales, etcétera, etcétera. Normas de ejecución, por ejemplo, pues que las soldaduras tienen que ser ejecutadas por soldadores homologados. Las pruebas reglamentarias que las tenéis que sacar del reglamento. Las condiciones de uso, pues cómo hay que utilizar la instalación, qué mantenimientos hay que hacerlo, qué normas de seguridad hay que tener, por ejemplo, apertura, cierre de puertas, etcétera, etcétera. Los certificados y la documentación de todos los equipos. Esto, pensad que estos serían documentos anexos. Un documento anexo que es muy práctico de utilizar es añadir un documento donde tengáis todos los catálogos técnicos de todos los equipos, evaporadores, condensadores, compresores, sistemas de control y tal, para que a posteriori sea fácil de analizar y de buscar información sobre el funcionamiento de estos, ¿vale? Y luego los datos de la empresa instaladora, en vuestro caso no lo tenéis, y un presupuesto como en todos los casos, ¿vale? Si hay el tema de documento básico de seguridad y salud y el estudio de gestión, igual que aquí, fijaros bien que el estudio está en los dos, ¿vale? Y aquí, pues mira,
tenéis normativa de la región de Murcia. Yo creo que aquí también, ¿eh? Pero ya os digo que estos documentos están un poco desactualizados. Por si acaso, mirad, para que sepáis cómo va el tema de normativa. Si ponéis CARM, inscripción, RITE, ¿vale? Este sería vuestro ámbito de aplicación, porque probablemente las instalaciones que vayáis a proyectar ahora mismo sean de menos entre 5 y 70 kilovatios, y le damos aquí. Vale. Aquí. Vale. Registro de instalaciones térmicas en los edificios. Nos venimos aquí, ¿vale? Y aquí os explica cómo se tiene que hacer todo el trámite, ¿vale? Requisitos, ¿vale? ¿Qué requisitos debe tener? Esto sería bueno que todos los que hagáis un proyecto RITE ahora mismo, bueno, y los que no lo hagáis también, os lo leyeseis, ¿vale? Aquí tenéis los documentos que tendréis que utilizar, que esto ya lo veremos en una sesión posterior. El mecanismo de presentación de estas solicitudes, las tasas que hay que pagar, y aquí tenéis solución, recursos y normativa, y aquí, bueno, lo que os he dicho antes de buscar la normativa, pues aquí en principio tenéis la normativa actualizada, y si os fijáis hay una orden de la Consejería de Industria sobre el tema. ¿De acuerdo? Si me decís, ¿y cómo se hace una instalación frigorífica? Pues, problema. Nos metemos aquí. A ver, voy a hacer la misma búsqueda un poco, página de inicio, que me va a meter aquí, realizar un trámite. Y si me vengo aquí, busco frigorífica. Registro de instalaciones frigoríficas. Pues tenéis exactamente lo mismo, la explicación de cómo hay que hacer el trámite, y dentro tenéis los requisitos, qué documentación tenéis que presentar, ¿vale? Los documentos que hay que presentar. Aquí esto no lo vais a hacer porque no tiene sentido que molestemos a la consejería ni nada por el estilo. Las tasas que deberíais abonar y la normativa que tenéis que aplicar. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si hay muchas dudas o ninguna. Yo creo que, a ver, teniendo los guiones que os pasé, ¿vale? Dime. Digo, nosotros, al ser plan de mantenimiento, sería con el RESIN, ¿no? Sí, ¿hacéis un plan de mantenimiento de qué? De una pastelería. De una Hay, pastelería. A ver, si la pastelería tiene climatización, tenéis que seguir el mantenimiento del RITE, y no, de bueno, todas las instalaciones frigoríficas, el mantenimiento del RETIF. Aquí lo que tendríais que hacer, los que hacéis un plan de mantenimiento, pues básicamente, a ver. son las instalaciones frigoríficas, cámaras de congelado, cámaras de fresco. Exactamente. Nos tendríamos que venir al reglamento de seguridad en plantas. Mira, a ver. Este es este y este es el de seguridad en plantas e instalaciones. Lo vamos a buscar aquí. Joder, que es que lo he cerrado un segundo, ¿eh? No hay problema en volverlo a abrir. Frigoríficas. Vale. Aquí. Si yo me vengo aquí y miro la normativa, ¿vale? En el Real Decreto de 2019, el Reglamento de Instalaciones Frigoríficas, si os venís aquí, ¿vale? En la parte final, ¿vale? Si utilizáis el control F, ¿vale? Esto que sepáis que es una cosa que la vais a utilizar mucho, el control F, ¿vale? Si buscáis
¿Vale? Aquí os dice cómo tiene que, o sea, quién es el garante del mantenimiento, pero luego hay un apartado. A ver. Esto, los que hacéis un plan de mantenimiento, sería bueno que cogieseis los dos reglamentos y pasaseis por aquí en cada línea que os diga mantenimiento, pues leáis si os afecta o no os afecta. ¿Vale? Pero, a ver, ¿dónde está? Hay una... Aquí, mantenimiento. ¿Vale? Fijaros que te dice el mantenimiento preventivo y el correctivo que tienes que hacer. Pues a partir de leeros esto, lo que tendríais que hacer es una serie de tablas y una serie de... Yo casi lo que haría sería, pues, fijaros bien que hay mantenimiento, o sea, los correctivos es lo último que tendríamos que intentar hacer, ¿vale? Intentar siempre tener preventivos y predictivos, ¿vale? Y entonces tener una serie de órdenes de trabajo mensuales, quincenales, diarias, depende, a ver, una pastelería tiene que ser muy grande para que tenga órdenes de trabajo diarias, pero igual mensuales o quincenales o trimestrales, en las cuales pues se haga una limpieza de los condensadores, se haga una limpieza de los evaporadores, se revisen las resistencias de descarche, todas estas cosas, pues siguiendo las indicaciones que tenéis aquí. ¿Vale? Vale. Pero esto sí, lo tenéis que leer de cabo a rabo. Yo ya os digo, os acabo de dar un truco bastante bueno, que yo, en vuestro caso, que lo que vais a hacer va a ser mantenimiento, perdería... Tenemos la putada de que hay 99 coincidencias. Pues bueno, la empresa frigorífica contratada para efectuar el mantenimiento con su número de registro. Vale, pues esto, ¿dónde viene? Esto está en el libro de registro. Vale, pues, hostia, pues tendríais que saber qué es el libro de registro de instalación frigorífica. ¿Vale? O sea, ahora estoy haciendo como deberíais hacer vosotros. Primero, saber qué es lo que estáis haciendo y qué es lo que se exige la normativa. ¿Vale? Y en función de lo que se exige la normativa, si la instalación que tenéis requiere libro de registro, pues rellenar el libro de registro y desarrollarlo correctamente. De hecho, libros de registro quiero recordar que hay en yo qué sé, no, perdón, es que me duele la garganta hoy. Libros de registro los hay algunas comunidades autónomas en el reglamento del 77 editaron libros de registro y los podéis encontrar en PDF y los tendríais que actualizar, básicamente. ¿Vale? Vale. Aquí ya os digo, pues un poco esto. Mira, aquí tenéis un ejemplo de libro de registro. Es verdad, en el reglamento hay un ejemplo de libro de registro. ¿Vale? Pero de cada una de las acciones de mantenimiento que vayáis a hacer periódicamente, pues ya crear la orden de trabajo adecuada. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale. Más cositas. Pues yo en principio, ahora que he puesto eso para saberlo, era... Vale. Pues yo hoy ya no, porque tarda unas cuantas horas en aparecerme el link del vídeo, ¿vale? Y cuando me aparece el link, lo subo a YouTube porque si no me quedo sin espacio en el Drive, ¿vale? Cuando lo tenga listo, lo subo a YouTube y os envío el link de los vídeos. Ya lo sabéis que en el canal que he creado están todos los vídeos vuestros. O sea, si hay alguna duda, ahí los tenéis. ¿De acuerdo? De acuerdo. Venga, si no hay nada más, lo dejamos aquí, ¿vale? La semana que viene, en principio, los que estáis en FCTs tenéis que estar de vacaciones porque es Semana Santa, ¿vale? Sí. Y poca cosa más. ¿Vale? Venga, nos vemos de aquí, yo creo que es de aquí 15 días. A ver, un segundo que los vea. Pasa aquí el listado.
El día 29, ¿vale? Nos vemos en 2 semanas. ¿Vale? 2 semanas, casi 3. En 3 semanas, ¿vale? Pero bueno, la normativa y la documentación lo acabamos de ver ahora. O sea, sí, allí lo que os podré ayudar es si alguien tiene algún problema en entender cómo se cumplimenta la documentación. A ver, tema importante. Para el día 29 tendríais que tener, a excepción de rellenar los papeles y el presupuesto, yo os aconsejaría que lo tuvieseis todo bastante actualizado, ¿vale? Bastante preparado. ¿Por qué? Porque ya nos queda verdaderamente poco tiempo para... A ver, os queda tiempo, pero yo os aconsejaría que lo tuvieseis aprovechando los 4 días de Semana Santa si podéis y tal, que no lo dejéis para el último momento, que si no luego quedan los proyectos patéticos. ¿Vale? Venga, chicos, nos vemos. Cerro ya la... Luego, Hey, Adrián, ¿tú me has dicho algo? Nada, vale, pues ya está. Venga, pues hasta luego. Chao. Cualquier duda ya lo sabéis, ¿eh? Me preguntáis y a través del WhatsApp, lo que sea. Chao.